tabernáculo de Moisés. El atrio. Esta imagen nos muestra de manera general las tres secciones que conforman el tabernáculo. Nosotros iniciaremos estudiando el atrio, la cerca y los muebles que se encontraban en el exterior del tabernáculo. Después, en la segunda sección, el lugar santo, igualmente con sus muebles y los servicios que se hacían en cada uno de ellos, para después así llegar al lugar santísimo, un lugar muy especial, ya que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía llegar hasta el lugar santísimo y ver la presencia de Dios, cómo descendía y llenaba ese lugar. Pero solamente sucedía si el sacerdote lo hacía de la manera correcta, de acuerdo como Dios lo dice en su palabra. El sacerdote, antes de llegar al lugar santísimo, confesaba sus pecados y ofrecía un sacrificio, derramaba la sangre y continuaba para poder ingresar al lugar santo. También se llevaban diversos servicios ahí que estaremos estudiando a lo largo de nuestro estudio, pero aquí lo más importante es de que si el sacerdote hacía lo que la palabra decía, él podía llegar aquí y tener la presencia de Dios sobre su vida. Igual manera nosotros necesitamos conocer el camino, necesitamos saber cómo le agrada a Dios que nos acerquemos a su presencia. Son las instrucciones específicas que Dios le dio a Moisés para hacer el atrio. Éxodo 19. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado del mediodía, al austro. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud cada un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y de la misma manera, al lado del alquilón, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de metal, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por parte del levante al oriente habrá 50 codos. Y las cortinas de un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos, de cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de bordador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio alrededor serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de metal. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura 5 codos, y sus cortinas de lino torcido y sus basas de metal. Todos los vasos del tabernáculo en todo su servicio, y todos sus clavos, y todos los clavos del atrio serán de metal. De acuerdo con lo anterior, resumimos entonces que el atrio tenía cortinas de lino torcido, también columnas y basas de metal. Cada columna tenía capiteles y molduras de plata, así como también cada columna eran fijadas por medio de cuerdas, una interior y otra exterior con sus respectivas estacas. Y también, muy importante, una puerta. Su material, lino fino torcido. Este lino no era un común y corriente, tenía que ser preparado, pasado por un peine de duros dientes para atravesar la fibra cruda, y mientras más se pasaba por el peine, más liso quedaba el lino fino. Esto nos habla de la suavidad del carácter de Cristo. Nosotros necesitamos ser pasados por ese peine para que quite la dureza de nuestro corazón orgulloso y tener un carácter suave, tolerante, amable.
torcido, las fibras de lino se unían entre sí. Se torcían los hilos para hacer más resistente. Esto nos habla de la fuerza y la naturaleza de Jesús. Para nosotros significa ser fuertes, resistiendo la naturaleza de pecado que todavía mora en nosotros. Se cree que solo por haber aceptado un día a Jesús en nuestro corazón es suficiente, pero eso no es así, porque en ese momento solo fuimos salvos de la paga del pecado, que si hubiéramos muerto en ese momento nos libraría de ir al infierno. Al seguir viviendo, pues seguimos cargando con el poder del pecado que mora en nosotros. Mientras Dios nos permita la vida, hay un corazón que transformar y una voluntad que rendir ante Dios. Y eso solo se logra obteniendo la fuerza del carácter de Cristo para decir no a nuestra naturaleza corrupta. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan de la gente que pudo ver en el Señor Jesucristo ese lino fino torcido. Por ejemplo, Poncio Pilato, cuando se lavó las manos, él expresó: inocente soy de la sangre de este justo. No vio culpa en el Señor Jesús. También su esposa dijo: no tengas nada que ver con este justo. El centurión, que fue testigo de la muerte de Jesús, dijo: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Y aún Judas dijo: yo he pecado entregando la sangre inocente. En 1 de Pedro 2, 22 y 23 dice la palabra de Dios: el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Podemos vestir ese lino cada día llevando el pecado al madero, a la cruz, confesando nuestros pecados todos los días y ser lavados con su sangre. Cuando Dios nos llame a su presencia, nos encuentre vencedores, que aún en agonía no pronunciemos con nuestra boca queja alguna contra nuestro Dios, que es justo. Ahora hablamos sobre la cantidad. 100 codos de longitud por cada lado. El número 100 nos hace mención sobre la Trinidad. Este número se compone de 3 cifras, ¿sí? Y nos representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con esto manifestamos que en Jesucristo estaba la justicia tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El número 50, que tenía el atrio a lo ancho, nos representa el Pentecostés, que significa poder del Espíritu Santo. En Hebreos 7:25, la palabra de Dios nos dice: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, refiriéndose al Señor Jesucristo, que tiene el poder de salvarnos eternamente. Y el número 5 nos habla del número de la gracia. El relato de la palabra de Dios sobre los 5 panes y los 2 peces muestra la gracia de Jesús. Pudo alimentar a toda aquella multitud no porque lo merecía, ya que lo seguían solamente porque lo sanaba y les daba de comer. Fue la gracia y el amor de Jesús que les dio el alimento. Que nuestro amor por Jesús crezca cada día para no solo seguirle por lo que nos da,
Sigamos con la utilidad de las cortinas. La primera utilidad era excluir. La justicia de Dios excluye al pecado, pero no al pecador. Si alguno deseaba entrar al interior del atrio, tenía que aprender el camino para poderse aproximar. Entonces las cortinas excluían, por ejemplo, Job, en el capítulo 9, 33. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos. Recordemos aquí, aunque Job era un hombre justo y recto, Dios permitió que el diablo lo afligiera a fin de que pudiera aprender que no eran suficientes todas sus obras de justicia que él hacía. En esta condición, Job se dio cuenta y que tenía la necesidad de un árbitro, uno que pudiera poner por un lado su mano sobre él mismo y por otro lado sobre Dios. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso saber que también para nosotros Jesús es nuestro árbitro, que nos ayuda a acercarnos a la presencia de Dios. Otra utilidad de las cortinas era cercar. Las cortinas se usaron para acercar toda la belleza y el tesoro que el tabernáculo tenía en su interior. Qué precioso es cuando Jesús nos da esa ropa de justicia también para acercarnos, guardarnos del mundo, la carne y el diablo. No hagamos a un lado o escondamos, ¿verdad? Ese lino fino torcido que ya hemos adquirido. Demostremos con nuestras actitudes que ya estamos o que ya el lino fino se está formando en nosotros. A la importancia de las columnas. Su material, metal, que significa juicio sobre el pecado. El hombre es pecador por nacimiento. Dice la palabra de Dios en Salmo 55:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y además el hombre es pecador por sus propias obras. Salmo 58:3. Enajenáronse los impíos desde la matriz, descarriáronse desde el vientre hablando mentira. Por lo anterior, el hombre quedó bajo el juicio de Dios, necesitado que alguien tomara su lugar. Jesús vino y llevó sobre sí el metal del juicio que nos correspondía. Por eso en Apocalipsis 1:15 dice que los pies de Jesús eran semejantes a un ardiente horno, porque sus pies caminaron las profundidades del infierno. Ahora veamos la cantidad. 60 columnas formaban el atrio. Este número se forma con el 6, que nos habla del número del hombre, y el número 10 de la ley de Dios. La unión de estos dos números nos hablan de las dos naturalezas de Jesucristo. Por un lado, el número 6, Jesús como hijo del hombre, y el número 10, Cristo como hijo de Dios, que vino a unirnos por medio de su sangre a Dios. Estas columnas se mantenían erectas por medio de dos cuerdas de lino y estaban fijadas a estacas de metal clavadas en la tierra, tanto por fuera como por dentro. Estas cuerdas nos hablan de la doble porción de amor que Dios tiene por el hombre, atando a nuestro precioso Jesús sobre el lugar del juicio, la cruz. La utilidad de las cuerdas era precisamente mantener las columnas firmes. Ahora hablaremos de las estacas. Son las piezas más pequeñas que ocupaba o que tenía el tabernáculo, sin embargo ocupaban un sitio muy importante. Estas eran de metal también. Había 2 estacas por cada columna y su utilidad sostenían las cuerdas de lino. Su significado: sostiene con fuerza tanto el sufrimiento como la gloria dada por el Padre.
La palabra en hebreo para estaca es yadet, que significa fijar, atar, clavo. La completa seguridad de las columnas, también de las cuerdas, como lo vemos aquí en la figura, y aún la seguridad de las basas dependía de la fuerza que tenían estas estacas, que eran clavadas en la tierra. Esto nos revela cómo Jesús, como una estaca, sostuvo y resistió con fuerza el sufrimiento de la cruz, para que después el Padre también pudiera poner sobre él o colgar sobre él toda la gloria de la casa del Padre. Esta estaca o Jesús entonces tenía que ser probado en todas las formas posibles para demostrar ser lo suficientemente fuerte para llevar la gloria del Padre. En Hebreos 4:15 nos dice la palabra de Dios: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si mencionáramos algunas de las aflicciones por las que pasó el Señor Jesús, podríamos decir que fue despreciado y aborrecido, fue abandonado, tentado por el diablo, traicionado, vendido por un precio vil, culpado y condenado injustamente, también abofeteado, burlado, atado con cuerdas y azotado, expuesto a la desnudez, coronado con espinas, escupido. Llevó el peso de la cruz y nuestros pecados sobre él. En el libro de la preciosa gema en el tabernáculo de la reverenda Hicks, que es el material que se está tomando para este estudio, en él se describe con más detalle todavía todas las aflicciones que nuestro amado Salvador pasó, y sin embargo él no pecó, no abrió su boca, resistió como una estaca firme, fuerte, demostrando que es lo suficientemente fuerte tanto en el lado del sufrimiento como también en el lado del dolor y de la gloria. En Isaías 53:7, la palabra de Dios nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Señor Jesús. Dios quiere hacer de nosotros una estaca fuerte para su tabernáculo. Permite, Dios, las aflicciones para hacernos fuertes y poder también llevar en nosotros la gloria de Dios. Resistamos, hermanos, resistamos las aflicciones de estos últimos tiempos para poder recibir cuando Dios venga por nosotros ese eterno peso de gloria que también nos espera. Gracias, Señor Jesús. Por último, veamos lo que dicen los capiteles y cinchos de plata. La plata nos habla de redención. Estos capiteles y cinchos servían para sostener las cortinas y también para mantener en su sitio las cuerdas. Los cinchos eran barras de plata, como lo podemos ver aquí en la imagen, esta barra de plata de manera horizontal que estaba sobre los capiteles en la parte superior de las columnas y servían como un carril, manteniendo las columnas separadas. Aquí se forma un cuadro muy hermoso, ya que de manera vertical tenemos la columna de metal
y horizontalmente tenemos las barras de plata. Esto forma una cruz, y fue precisamente en la cruz del Calvario donde el juicio de Dios por el pecado, que es el metal, y la redención de las almas de los hombres, que es la plata, se encontraron. No solo Jesús tomó nuestro lugar en el juicio, sino que también dio su sangre para redimirnos. Gracias, Señor Jesús. Las basas. También su material era de metal, y en ellas se descansaba la columna. Esas basas tenían un agujero o una ensambladura para poder recibir la espiga que tenía la base de cada columna. Esta base pues era puesta sobre el suelo y encima se hacía descansar la columna. Aunque la base tenía un lugar bajo, un lugar escondido, un lugar humilde, cumplía con su cometido. Esta ensambladura también nos habla del agujero abierto en el monte Calvario, que recibió y sostuvo la cruz de nuestro Señor Jesús. La basa también nos habla del agujero en la tumba, que recibió el precioso cuerpo de nuestro amado Salvador al morir, y con ello marcó el fin de nuestro juicio. Como vemos en estos dos ejemplos, la pequeña basa que estaba sobre el piso, pues tenía el más humilde de los sitios. Yo le pregunto a usted, ¿estamos dispuestos a hacernos como esas pequeñas basas para que reflejen la humildad de Jesús? Con esta pregunta cierro este tiempo, ya que lo que decidamos hoy afectará nuestra eternidad. Que nuestro gozo sea estar en el sitio, en el lugar donde el Señor quiere que estemos. Y muy importante, en ser lo que Él desea y que ha planeado para nosotros. El hombre carnal se resiste en dejar sus propios planes, sin saber si habrá tiempo de llevarlos a cabo. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos a prepararnos para que cuando tú vengas por nosotros, entonces sí nos exaltarás. Estaremos en tu presencia. Sigamos trabajando en nuestro edificio espiritual, pidiéndole al Señor Jesús que nos haga un tabernáculo, un santuario donde habite su presencia. Bendiciones.